que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos, queremos recordarte que nos sigas en las redes sociales como Iglesia Jubileo y no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Los servicios de esta semana serán los días martes y sábado a las 7:30 de la noche y los días domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. Hoy hemos venido a levantar y a exaltar tu nombre en alto. Yo te invito a que tú tomes libertad ahí en tu casa, que puedas levantar tus manos, puedas elevar tu voz, puedas saltar y dar gritos de alegría y de júbilo. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Sí, Señor! Vamos a declarar que es un tiempo de libertad. Dilo conmigo así: aquí hay libertad, es el tiempo del jubileo, no hay más cautividad, hay libertad, hay libertad. Aquí hay libertad, este es el tiempo del jubileo, no hay más cautividad, hay libertad, hay libertad. Sí, Señor, creemos que es un tiempo de jubileo para nuestras vidas.
recordarte que tú en tu casa puedas proclamar, puedas declarar que tenemos a un Dios grande, a un Dios todopoderoso, a un Dios bueno. Y bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, y bueno es Dios, bueno es Dios, y bueno es Dios, bueno es Dios, y bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es hay salvación en mi corazón. Declara, hay salvación en mi corazón. Y bueno es Dios, 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 bueno
Recibe hoy nuestra alabanza. Señor Jesús, sabemos que tú eres un Dios de milagros. Sabemos que tú eres un Dios poderoso y que abres camino para tus hijos, abres camino para estas familias, abres camino para nuestra nación, abres camino para el mundo entero, Señor. Sabemos que tú estás obrando y que estás en control.
a que nos ayudes a recaudar víveres no perecederos. De los días martes, jueves y sábado de 8 a 12 de la mañana estaremos recaudándolos en nuestra iglesia. Para esta y más información puedes inscribirnos al WhatsApp de Iglesia Jubileo 4824 3272. Bendiciones. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto poder saludarles y una bendición también que el Señor nos permite poder estar aquí de nuevo, siempre ministrando la palabra del Señor y siempre llevando hasta su hogar, hasta su casa, esta palabra de vida. Recordemos que el Señor dijo claramente que las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así que aunque no estemos en el templo de una manera presencial, las palabras que salen de la boca del Señor siempre son espíritu y son vida. Eso significa que nada las puede detener. Y en esta mañana, en esta hora, pues queremos ministrar esta palabra sabiendo definitivamente que el Señor tiene una palabra de restauración, de vida, de cambio para cada uno de nosotros. Vamos a presentarnos delante del Señor, siempre agradecidos por esa misericordia, agradecidos por esa bondad, agradecidos, Señor, por todas aquellas cosas que tú haces con nosotros. Papito lindo, te suplicamos puedas ayudarnos, puedas auxiliarnos, enséñanos tú a través de tu palabra, sobre todas las cosas, Señor, que tu palabra impacte nuestros corazones, Señor, que quebrante yugos, que rompa cadenas, que rompa cerrojos de bronce y cerraduras de hierro. Por favor, papadito, te lo estamos suplicando, ayúdanos, Señor, para comprender las verdades y los principios que tú tienes establecidos en tu palabra, de tal manera, Señor, que nosotros podamos ser edificados, podamos ser bendecidos, ministrados a través de tu palabra. Dios mío, queremos declararnos hoy tierra fértil, tierra buena, donde fructifique abundantemente, Señor, para gloria de tu nombre. Señor, en el nombre de Jesús te lo solicitamos, te lo pedimos, papito lindo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. En la palabra del Señor nos damos cuenta que al pueblo de Israel el Señor llega a un momento donde los confronta y donde los pone a escoger. Esa escogencia, por supuesto que no estaba exclusiva para el pueblo de Israel, porque desde el principio el Señor también lo hizo. Es decir, ahorita vuelvo con el pueblo de Israel, pero yendo al principio, recordemos que en el huerto había o estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol de la vida y el árbol de la muerte, el árbol de la bendición y el árbol de la destrucción o la maldición. Pero en el caso del pueblo de Israel, el Señor, hermano, llega a un momento donde Él los confronta y les dice: yo pongo delante de ustedes el bien y el mal, la bendición y la maldición. Si ustedes obedecen, estas bendiciones vendrán sobre sus vidas. Pero si ustedes desobedecen, estas maldiciones vendrán sobre ustedes. Es decir, que Dios nunca ha querido que el hombre sea lo que Él quiere que sea de una manera impositiva, de una manera obligada, sino lo que Dios anhela, lo que Dios desea es que voluntariamente nosotros decidamos realmente agradarlo a Él. Eso fue realmente lo que llenó el corazón de Dios cuando vino Jesucristo, porque Jesucristo desde el principio dejó muy claro que su comida era hacer la voluntad de su Padre. Es decir, dijo Jesús, yo no vine a hacer mi propia voluntad, sino vine a hacer la voluntad de aquel que me envió. Y eso lo dejó muy claro, establecido en muchos de los pasajes de la Escritura. Ahora, definitivamente cuando nosotros vamos a darnos cuenta, hermano, las maldiciones no tienen es como el aceite y el agua, ¿verdad? No se pueden mezclar. Es decir, las maldiciones y las bendiciones, hermanos, son algo que están separados.
definitivamente. Dios desea que nosotros obtengamos bendiciones, pero el propósito de Él para que nosotros, o el camino más bien para que nosotros alcancemos esas bendiciones, es la obediencia, es el poder hacer la voluntad de Dios. Dentro de las bendiciones que nosotros podemos ver, hay innumerables, hermano, en toda la Escritura hay una cantidad extraordinaria de bendiciones, pero también hay maldiciones. Y esas maldiciones, como digo, no son consecuencia de que Dios quiera maldecir a alguien por maldecirlo, sino como consecuencia de que el hombre no quiere agradar a Dios, se aparta de Dios, y eso lo vemos en todo el desarrollo del relato bíblico, cómo los hombres alcanzaron muchas maldiciones como consecuencia precisamente, hermano, de sus actos, de su conducta, de su forma de ser, de su independencia de Dios. Inclusive es algo que está escrito para el tiempo final, que aún los hombres, viendo lo que viene sobre ellos, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, que no se arrepentirán ni de sus idolatrías ni de sus hechicerías. Es decir, que los hombres, viendo que vienen juicios a consecuencia de esa desobediencia, no se arrepentirán. Ahora, cuando vemos en la palabra, en el Salmo 109 dice, amó la maldición, refiriéndose a Judas específicamente, Salmo 109, dice, amó la maldición y esta vino sobre él. Pero entonces pongámoslo a la inversa, y el que ama la bendición, entonces esta también va a venir sobre él. Pero deteniéndonos un poquitito en cuanto a las maldiciones, hermano, dice la Escritura, definitivamente, hermano, que las maldiciones tienen diferentes fuentes. Y que ninguna maldición llega sin causa. Definitivamente todas las maldiciones tienen una razón de ser, una raíz de dónde vienen, por qué vienen, cuál fue la puerta que se abrió. Pero básicamente podemos clasificarlas en tres fuentes. Las maldiciones que son pronunciadas, es decir, hermano, una maldición que sale de una boca, porque maldición es decir mal, maldicción, maldecir. Entonces, hermano, es algo que sale de la boca de alguien, por supuesto, que tiene autoridad o que por su forma de conducta puede inducir temor a las personas, y al inducir temor, esa podría ser la causa, aunque una persona no tenga autoridad sobre otra, pero infunde temor en una persona y le envía una maldición. Aquella persona, ese temor le abre la puerta y entonces esa maldición puede llegar a afectarle. Eso sería una fuente, las maldiciones que se pronuncian. La otra sería las maldiciones heredadas. Hay maldiciones que son heredadas y por eso es que nosotros tenemos que saber cómo renunciar a ellas. Hermano, la Escritura no lo dice, y vamos a ver un momentito algo, aunque no vamos a entrar en demasiado detalle de eso, pero sí vamos a ver algo. Y por el otro lado son las maldiciones atraídas. Es decir, las maldiciones pronunciadas es cuando alguien habla. Las maldiciones heredadas, esas pueden ser de muchos tipos. Digamos, en el caso físico podrían ser enfermedades y otro tipo de cosas también, costumbres, tradiciones y muchas otras cosas. Y por el otro lado, hermanos, están las atraídas. Las atraídas es como lo que hizo, como el consejo que le dio Balaam a Balac cuando le estaba pidiendo que maldijera al pueblo, y entonces Balaam le dijo, yo no puedo maldecir lo que Dios ya bendijo. Es decir, ninguna maldición va a caer sobre aquello que Dios bendice. Entonces, esto es un principio que tenemos que tener bien claro. Ninguna maldición viene sobre aquello que Dios bendijo. Ahora, pero le dijo, pero lo que sí te digo es que tú indúcelos a pecar, y entonces a consecuencia de sus pecados, las maldiciones van a ser atraídas. Van a llegar a ellos sin necesidad que yo las pronuncie. Y esas son las maldiciones. Muchas veces nuestra conducta, nuestra forma de hacer las cosas puede atraer maldiciones también. Ahora, dentro de las maldiciones heredadas, hermano, definitivamente está lo que la Biblia o en la Biblia se conoce como la vana manera de vivir, dice heredada de parte de nuestros padres. Esto es algo, hermano, que nosotros debemos de suplicarle al Señor que nos ayude a identificar, porque mire, es la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Todos, sin excepción,
hermano, recibimos esa vana manera de parte de nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Hermano, por lo menos esas 3 generaciones sobre nosotros nos van a afectar de una manera directa si nosotros no identificamos esa vana manera de vivir. Esa vana manera de vivir puede darse en lo físico, puede darse en el aspecto del alma y puede darse en el aspecto del espíritu. Digamos, en el caso de lo físico, hermano, puede ser precisamente enfermedades que se heredan, pero a veces no es solamente la enfermedad, sino que se heredan los hábitos. Hábitos, por ejemplo, en el comer, hermano, y otro tipo de conductas que abren la puerta para que esas maldiciones puedan manifestarse. En el caso del alma, hermanos, son con costumbres, son hábitos que se toman de la familia y que en un momento dado también abren la puerta para ese tipo de situaciones en nuestra alma y por supuesto en el espíritu de la misma manera. Ahora, el mayor problema que tenemos con la vana manera de vivir heredada de nuestros padres es que todos nosotros, con sus honrosas excepciones, amamos a nuestros padres. Entonces, el amor, la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas. Pero el amor, hermano, cuando nosotros amamos y tenemos un amor quizás no maduro, entonces el problema es que el amor se convierte en una venda que no nos deja ver realmente esa vana manera de vivir que nos pudieron haber heredado nuestros antepasados y que pues en la Biblia se conoce también como nuestros ancestros. Ahora, si nosotros, hermano, no identificamos esa vana manera de vivir, entonces no vamos a poder resistir, no vamos a poder batallar en contra de esa manera de vivir para cambiarle, no solo a nosotros, sino a nuestras futuras generaciones, eso y no heredarles aquello que viene de generación en generación. Hay cosas buenas, por supuesto, que vienen de generación en generación, pero también hay una vana manera de vivir. Entonces nosotros somos puertas abiertas para lo bueno o para lo malo, pero puertas y también puertas cerradas en algún momento dado, ¿verdad? Puertas cerradas para lo bueno y también para lo malo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle a Dios que por medio de su Espíritu Santo nosotros identifiquemos esa vana manera de vivir y entonces, hermano, batallemos, la confrontemos para cerrar la puerta y no permitir que eso pase a las siguientes generaciones. Porque, hermano, la mayoría de nosotros no sabemos realmente quiénes fueron esas 3 o 4 generaciones que la Biblia menciona. No sabemos, tal vez a lo más que llegamos en la mayoría de casos fue a conocer a nuestros abuelitos y conocerlos, hermanos, relativamente, ni siquiera un conocimiento extenso, porque quizás nosotros estábamos muy niños, muy jóvenes y no pudimos conocer un poco más de ellos, pero en la mayoría de los casos los bisabuelos nosotros no los conocimos. No sabemos quiénes eran, qué cosas traían, qué prácticas tenían. Hermanos, siempre los vimos como el abuelo querendón, cariñoso, que nos ayudó, el que nos daba esto, el que nos consentía. Sí, amén. Pero muchas veces, hermano, no nos dimos cuenta de esa vana manera de vivir. Entonces, centramos nuestra atención en lo bueno que ellos fueron, en las cosas que nos dieron, hermano, en lo bien que nos hicieron en algún momento o en cuanto nos consintieron o acuchucharon, como se dice popularmente, pero, hermano, no nos dimos cuenta que definitivamente eso el enemigo lo utilizó como una neblina, como una bruma que nos impidió ver esa vana manera de vivir que nos heredaron. Ahora, entonces veamos, hermano, aquí lo que dice la Escritura, porque eso definitivamente es importante para que nosotros podamos ir no solo entendiendo, sino, hermano, que podamos ver cómo vamos a batallar en contra de esa vana manera de vivir. Mire lo que dice la palabra del Señor en la carta de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que no fuisteis rescatados o redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Es decir, que la sangre de Cristo nos redimió, nos rescató, hermano, nos liberó a nosotros de esa vana manera de vivir. Es decir, que en el aspecto legal,
esto ya es una realidad. Esto ya está hecho, es decir, el Señor ya nos redimió, el Señor ya nos rescató, el Señor ya, hermano, nos liberó de esa vana manera. Ese es en el aspecto legal, pero en la práctica todavía no se ha dado. Esto es como cuando alguien es heredero. Digamos, el testamento ya está que él es el heredero, pero mientras él no llegue a la mayoría de edad, la herencia no se le puede entregar. O en algunos casos que hay algunas, ¿cómo se llama esto? Sería algunos puntos específicos en el testamento que puedan decir hasta que el que va a heredar no muera, no se le entrega la herencia a. Entonces, hermano, él ya es heredero, legalmente ya es el heredero, pero no se le ha entregado. O como cuando también el otro ejemplo sería cuando a usted le entregan un cheque por la cantidad que sea, ¿verdad? No voy a mencionar. Entonces usted ya tiene el cheque, pero mientras no vaya al banco y cobre el cheque, el dinero no es suyo. Entonces así es esto, hermano. Ya en la teoría esto ya es una realidad. Fuimos redimidos, pero en la práctica todavía no. Y si no hacemos esa diferencia, el problema es que vamos a decir, no, que a mí Cristo ya me liberó, y nunca vamos a batallar contra esto. Y al no entender que esto, hermano, es necesario batallarlo, identificarlo para eliminarlo, entonces, hermano, no vamos a poder salir de ello. Ahora, veamos lo que dice la Escritura, hermano, y lo repite por lo menos en 4 oportunidades, repite esto el Señor. Y yo le voy a leer los 4 versículos, aunque prácticamente es casi lo mismo que dicen los 4, pero solamente para que dejemos bien claro. Porque imagínese usted, si nosotros sabemos que si algo se repite 2 veces es porque es algo firme, es algo definido, es algo que está estable, es algo que próximamente va a suceder. Ahora imagínese si algo se repite 4 veces, con mayor razón. Y ahora mire lo que dice. Aquí está hablando, por supuesto, de la idolatría en los versículos anteriores. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Yo quiero por favor que usted vea aquí el énfasis. Dice que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Yo sé que la mayoría de personas van a decir, pero yo, mire, mi abuelita, hermano, no aborrecía al Señor. Tal vez no era cristiana, pero no, ni siquiera hablaba mal del Señor. Es que, hermano, realmente la palabra aborrecer es amar menos. Entonces, nosotros tenemos, cuando nosotros amamos al Señor, siempre, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, yo creo que es muy, muy importante que nosotros veamos aquí, hermano, que el Señor está haciendo énfasis, que Él visita, Él castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Sí, ya fuimos redimidos legalmente, pero todavía no en la práctica eso no se ha dado, porque es necesario identificar, como le decía, para poder resistir a eso. Nosotros, aunque no sepamos quiénes o qué hicieron nuestros antepasados, por el Espíritu nosotros podemos resistir a ello, hermano, y de esa manera nos podemos dar cuenta. Avancemos entonces al siguiente versículo, hermano, Éxodo 34:7. Él guarda misericordia a millares. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Y ahora, ¿quién es? Es Dios. Es Dios. Él es el que guarda la misericordia. Él es el que perdona. Hermano, el que no tendrá por inocente al culpable. Y ahora mire lo que dice aquí. El que castiga la iniquidad. Otra vez, el que castiga, visita, dicen en otras versiones, la iniquidad, la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Es decir, hermano, que si una persona hace algo indebido delante de Dios, Dios, como consecuencia de lo que hizo, hermano, visita, castiga la maldad sobre 3ª y 4ª generación, hasta que alguien se para y dice, no, aquí ya no más va a pasar esa iniquidad, ya no va a pasar a la siguiente generación, yo ya la identifiqué, es una iniquidad de hechicería, de brujería, de idolatría, de paganismo, de tal cosa, es una iniquidad de adulterio, es una iniquidad de, qué sé yo, de incesto, es una iniquidad, lo que sea.
se para alguien y dice, esto no va a pasar, y entonces empieza a agradar a Dios. Cuando ese se vuelve a Dios, esa persona se vuelve a Dios, detiene todo aquello. Entonces, por eso es que es importante. Entonces, usted y yo somos llamados a detener eso para que nuestras generaciones no sean afectadas definitivamente, hermano, sino que al contrario, nuestras iniquidades, nuestras generaciones sean libradas de esa iniquidad. El problema es que nosotros podemos ser una puerta cerrada, pero si alguien de las futuras generaciones abre la puerta, entonces esto, hermano, por decirlo así, se salta 1, 2 generaciones o 3, pero llega a alcanzar a aquel que abrió la puerta definitivamente. Ok, avancemos. Estoy leyendo, como le decía, 4 versículos que hablan exactamente de lo mismo. Dice aquí, el Señor, Números 14, 18. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión. Dios es un Dios perdonador, es un Dios de misericordia. Hermano, eso no cabe la menor duda. Mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará otra vez. Vea por favor, otra, sino que castigará la iniquidad, castigará, visitará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Otra vez, hermano, primero está hablando que Dios es un Dios de misericordia, está diciendo que es un Dios perdonador, pero también está diciendo que no tendrá por inocente al culpable, hermano, sino que visitará, castigará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. Y luego Deuteronomio capítulo 5, 9, que vuelve digamos, a repetir lo que dice Éxodo capítulo 20, verso 15, que ya leímos, hablando de idolatría. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso. Y otra vez, hermano, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta sobre la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Es decir, que la idolatría, hermano, no se necesita que alguien diga que aborrece a Dios, sino que cuando alguien practica la idolatría y todo ese, hermano, esa gama ahí de situaciones, entonces lo que está haciendo, hermano, es definitivamente aborreciendo al Señor. Ahora, entonces tenemos que dejar bien claro que Dios visita hasta la 3ª y 4ª generación. Pero aquí, hermano, yo quiero hacerle precisamente un diagramita para que usted me pueda comprender un poquito mejor. Yo sé que ya me comprendió, pero para que me comprenda un poquito mejor, hermano, esto de las 4 generaciones. Entonces, la primera generación, hermano, está compuesta por nuestros 8 bisabuelos. Usted tuvo 8 bisabuelos, igual que yo tuve 8 bisabuelos. Esa es la primera generación. Aquí se lo puse, hermano, las 8 personas que contribuyeron sobre nosotros. Definitivamente esto es una realidad y es necesario, hermano, que nosotros lo identifiquemos. Usted tuvo esos 8 bisabuelos, de los cuales yo no sé si sabe siquiera el nombre de ellos, porque, hermano, por lo menos el nombre deberíamos saber y luego, hermano, quizás otro tipo de cosas que ahí necesitamos. Ahora, luego, la segunda generación, hermano, está compuesta por 4 abuelos que nosotros tuvimos. Esos 8 bisabuelos, hermano, engendraron 4 abuelos. 4 abuelos, hermano, 2 abuelos paternos y 2 abuelos maternos, ¿verdad? Esa sería entonces, hermano, la generación de los abuelitos, ¿verdad? Que estos, pues, es más fácil identificarlos. Creo que en la mayoría de los casos los llegamos a conocer, a excepción de casos muy específicos o especiales en los cuales la persona no llegó a conocer. Y luego aquí el Señor dice hasta la 3ª y 4ª generación, es decir, desde la 1ª hasta la 4ª el Señor visita. Aquí esos 4 bisabuelos engendraron entonces 2 padres, hermano, que es su padre y su madre, ¿verdad? Aquí entonces está la 3ª generación, es la generación de los padres. Usted tiene que identificar, pero mire, si usted se da cuenta, aquí prácticamente llevamos 14 personas que están influyendo de una manera directa sobre usted.
Claro que hoy en día se habla de términos como la epigenética, que ya no son solamente 4 generaciones, sino 10 generaciones que, hermano, vienen a influenciar sobre usted. Pero la Biblia habla de esto y por eso yo me estoy deteniendo aquí solamente con estos 4, hermano. Ahora, y luego viene la cuarta generación, que la cuarta generación, hermano, sería el número 15. Ese ya sería usted. Por eso lo puse con un color distinto, un color rojo, color así muy encendido, carmesí, para que usted lo pueda identificar. Entonces, usted y yo somos el número 15 de nuestras generaciones. Aquí ya vendría a ser la generación de los hijos. Nosotros como hijos, hermano, sobre nosotros hay 14 personas que están influyendo con genética, que están influyendo de muchas maneras. Como ya le dije, pues ahora se habla de un poquito más de eso, pero por lo menos quedémonos con estas 4 generaciones, porque es lo que la palabra del Señor nos está diciendo en estos pasajes que le cité. Es decir, que la cuarta generación, hermano, vendría realmente a estar centrada precisamente aquí, en el número 15. Recuérdese que el número 15 representa la totalidad de la misericordia de Dios, la plenitud de la misericordia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque, hermano, el número 5 es un número que habla de gracia y misericordia y el número 10 es un número que nos habla de plenitud. Entonces, hermano, 10 más 5 son 15. Entonces estamos hablando también de plenitud de misericordia. Por el otro lado, también si nosotros vemos allá en el arca del pacto, hermano, el asiento de misericordia tenía 1.5 codos de ancho, y eso nos habla, y luego 10 de largo, ¿verdad? 1.5 me parece que era, sí, 1.5, y 1.5 por 10 nos da el 15, y hermano, y eso nos habla de plenitud de misericordia. Ok, entonces Dios está poniendo toda su misericordia en usted y en mí. Dios quiere poner su misericordia, su plenitud de misericordia, su abundante misericordia. Dios la pone precisamente sobre nosotros. Ahora, es necesario que nosotros nos demos cuenta que, por eso es que en los pasajes que leímos, por lo menos en 2 de ellos se hacía énfasis en que yo soy Dios perdonador, yo soy lento para la ira y grande en misericordia. Es decir, la misericordia triunfa sobre el juicio, porque esto, si nosotros, hermanos, no hacemos nada, entonces lo que sucede es que eso se viene a convertir en un juicio sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque estas maldiciones nos van a alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano? Apegarnos, aferrarnos a la misericordia de Dios, agarrarnos, acercarnos al trono de la misericordia de Dios para ser liberados precisamente de estas cosas. Ahí, eso es lo que Dios quiere, que nosotros, hermano, nos cobijemos bajo su misericordia y que de ahí seamos librados, porque Él sí nos quiere librar de este tipo de cosas. Ok, entonces, hermano, creo que ahí estamos nosotros claros en cuanto a quiénes son esas 4 generaciones. Claro que también se podría ver de manera inversa, ¿verdad? Pero ahorita lo estamos viendo de esta forma porque el Señor dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Es decir, que nosotros somos la número 4. Nosotros somos la número 4, pero también el Señor dice que visita hasta la número 4. O sea, lo que hicieron nuestros 8 bisabuelos, lo que hicieron nuestros 4 abuelos, vamos a ver si puedo borrar mejor. Lo que hicieron nuestros 8 bisabuelos, lo que hicieron nuestros 4 abuelos, lo que hicieron nuestros padres, y aún lo que nosotros pudimos haber hecho, esto nos va a caer definitivamente a nosotros. Las consecuencias de ello, el castigo por aquellas cosas que hicieron, viene sobre nosotros, hermano. Pero, hermano, es que la Biblia dice que ya fuimos rescatados de la vana manera de ir. Sí, amén, legalmente, pero ahora hay que hacerlo en la práctica. Ok, creo que me di a entender con eso, hermano. Ahora, fíjese bien que la Escritura, ahora vamos al libro de Joel, su capítulo número 1, versículo 1. Y dice la Escritura: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Primeramente le está hablando a Israel, pero también dice todos los moradores de la tierra. Y todos son todos. Y ahí estamos incluidos nosotros. Oíd, moradores de la tierra. Aunque nosotros no somos moradores de la tierra, somos moradores de Sión. Pero como habitantes, pues a eso me refiero.
¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Es decir, que aquí, hermano, le mostraron a Joel esto, pero aquí el Señor está diciendo, el evento que voy a relatar en este momento ha acontecido en vuestros días o en los días de vuestros padres. Ustedes han sabido de esto en algún momento. ¿Cuál era el acontecimiento? Es decir, que aquí se está llamando la atención. Fíjese, y luego dice, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Es decir, si aquí cambiamos esta palabra, hermano, que está aquí, hijos, perdone que voy a borrar aquí, si esta palabra y luego esta también, donde dice hijos, y aquí también, y entonces, hermano, de esto contaréis a vuestros hijos, es decir, los padres contando a los hijos. Aquí sería entonces padres. No sé si se lee, pero usted me entiende. Los padres contando a sus hijos. Y luego, hermano, bueno, aquí tal vez aquí tendría que haber puesto, hermano, primero, ¿verdad? Aquí tal vez, ay Dios mío, Padre Santo, mire pues qué hice. Que Dios me ayude. Pero aquí lo que tenía que haber puesto aquí era, hermano, bisabuelos. Bisabuelos. Luego, aquí tenía que haber puesto abuelos. Abuelos. Y luego aquí tenía que haber puesto, hermano, este sería padres, ¿verdad? Y aquí serían los hijos, ¿verdad? Ok. Entonces lo que quiero hacerle ver es que aquí está hablando de las 4 generaciones. De esto contaréis los abuelos los bisabuelos a los abuelos a los padres y los padres a los hijos. Dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta, dice, hermano, comió lo que del revoltón había quedado. Entonces, si esto lo vemos en la gráfica, hermano, que estábamos viendo, lo que está diciendo el libro de Joel es, lo que yo les quiero mostrar a ustedes es que aquí, hermano, aquí, dice, en esta 4ª generación, quien afectó fue la oruga. Esa 4ª generación fue afectada por la oruga. La 3ª generación fue afectada por el saltón. La 3ª generación fue afectada por el revoltón, y luego la 4ª generación fue afectada por la langosta. Estos animalitos, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, es un mismo animal en 4 facetas de crecimiento. Es decir, hermano, la oruga es lo primero cuando empieza la langosta. Luego el saltón ya es, digámoslo así, en su etapa de adolescente. Luego el revoltón ya sería en etapa de adulto, ¿verdad? Y aquí ya sería la última etapa de esta langosta. Entonces quiere decir, hermano, que a nuestros bisabuelos les afectó la oruga. Ahí empezó a trabajar este animalito. Luego a nuestros abuelos, hermano, les afectó el saltón. A nuestros padres les afectó el revoltón, y la langosta ya afectó en nuestra propia vida. Entonces ahora nosotros tenemos que suplicarle al Señor que tenga de nosotros misericordia para poder romper con todo esto, porque, hermano, en cada una de nuestras generaciones el enemigo ha querido infiltrarse. En esas 4 generaciones que están afectando de una manera directa, hermano, el enemigo ha tratado de estorbar, ha tratado de detener, ha tratado de impedir, ha tratado, hermano, de obstaculizar la bendición, porque mire, nosotros realmente, hermano, teníamos que haber recibido, es decir, Dios hizo provisión para nosotros desde nuestros bisabuelos, después con nuestros abuelos, después con nuestros padres, y luego lo que Él nos iba a dar a nosotros. Pero ¿qué es lo que hizo, hermano, este ejército
a consecuencia, porque este ejército no lo envió el diablo, este ejército lo envió Dios. ¿Pero por qué lo envió Dios? Por las actitudes de nuestros antepasados. Entonces ellos abrieron la puerta, hermano, y entonces la oruga se empezó a comer lo que a nosotros nos correspondía, la provisión que venía para nosotros, hermano, desde nuestros bisabuelos, luego con nuestros abuelos, luego con nuestros padres, y lo que Dios nos entregó a nosotros, hermano, empezó a comérselo, porque este animalito en la práctica lo que hace es que devora, hermano, las plantaciones, devora el fruto, devora hasta hay parte de este animalito que se devora incluso hasta las raíces. Entonces quiere decir que, hermano, devasta los lugares, y esto en el sentido espiritual fue lo que hizo con nosotros. Dios, como padre, es un buen padre y había hecho provisión para nosotros, pero la había hecho a través de nuestra cuarta, tercera, segunda y primera generación. Es decir, que Dios traía una provisión, pero muchos de nosotros no recibimos esa provisión. ¿Y por qué no la recibimos? Porque, hermano, la conducta, las iniquidades, los pecados, las transgresiones que cometieron nuestros antepasados detuvieron esa bendición. Ahora, sigamos aquí adelante, y quiero entonces que usted vea lo que dice ahora en el mismo libro de Joel, hermano, capítulo número 2. Si usted se da cuenta, Joel capítulo número 2, hermano, dice, versículo 23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré. Entonces, Joel en el capítulo 1 está diciendo que iba a venir un ejército que, hermano, su propósito era devorar aquella provisión, aquella bendición, aquella herencia, hermano, aquella abundancia y superabundancia que Dios, no solo en el aspecto material, físico, económico, sino en todos los aspectos que Dios había hecho una provisión para nosotros, pero que ahora, hermano, se había perdido a consecuencia de los actos de nuestros antepasados, de las iniquidades, de las pecados y transgresiones. Pero ahora viene Dios y dice, vosotros también, hijos de Sión. ¿Quiénes son los hijos de Sión? La iglesia. Está hablando a la iglesia. Alegraos y gozaos. Ustedes iglesia, alégrense y gócense en Jehová su Dios, porque os ha dado la primera lluvia a tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Es decir, que desde aquí ya se está hablando de una restitución. ¿Por qué, hermano? Porque la lluvia había dejado de caer. Es decir, que aquí cuando usted lee todo el capítulo, todo el libro de Joel, que son 4 capítulos me parece, hermano, entonces lo que sucedía es que el trigo se había perdido, ya no había aceite, ya no había vino, hermano, porque se habían secado todo esto a consecuencia del juicio que Dios había traído. Pero ahora viene Dios y dice, yo les voy a devolver como al principio, cuando ustedes se humillan, cuando ustedes rasgan su corazón y no sus vestidos, cuando ustedes se postran delante de mí, y empieza a decir Dios, entonces yo voy a traer sobre ustedes lluvia temprana y tardía, es decir, las cosechas van a volver de nuevo. Ahora, oiga, las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Aquello que se había perdido, ahora el Señor promete devolverlo, y dice, y os restituiré. Yo quiero que usted se dé cuenta, dice, restituiré los años que se comió la oruga. No les voy a restituir la cosecha solamente. Sí, eso también les voy a restituir, pero les voy a restituir los años que se comió. ¿Cuáles fueron los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que yo envié contra vosotros, hermano? Entonces, ¿cuáles eran los años que se había comido? Pues definitivamente, hermano, eran los años que nosotros vemos que habían pasado nuestras generaciones. Entonces, si usted se da cuenta,
Hermano, aquí están lo que se había comido la oruga, lo que se había comido el saltón, lo que se había comido el revoltón y la langosta. Entonces, estos eran los años de la primera generación, los años de la segunda generación, los años de la tercera y aún los años que nosotros fuimos afectados en un momento dado. Entonces el Señor dice, yo les voy a restituir, voy a hacer que recuperen otra vez esto. Entonces viene Dios y en lugar del saltón viene la restitución de la generación 1, la restitución de la generación 2, la restitución de la generación 1, 2 y 3, digámoslo así, hermano. Y entonces termina con la restitución de la cuarta generación, sumando los años y las bendiciones que estaban contenidos para esas generaciones. Es decir, que Dios sí había hecho provisión. Dios sí había determinado una bendición en nuestras 4 generaciones. Pero, hermano, a consecuencia de la iniquidad de los padres, entonces Dios visitó la maldad de ellos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Y cómo los visitó? Enviando la oruga, enviando el saltón, enviando el revoltón y la langosta. Esa fue la forma como Dios castigó a estas generaciones, hermano, arrebatando. Y entonces resulta que nosotros, que somos la cuarta generación, hermano, no nos llegó nada, pero ahora viene Dios y dice, yo restituiré los años que se comió la oruga, primera generación, que se comió el saltón, segunda generación, que se comió el revoltón, hermano, tercera generación, y que se comió la langosta, cuarta generación. Entonces la promesa de Dios es precisamente para nosotros. Ahí, hermano, es donde el Señor nos ha prometido que viene un tiempo de restitución. Entonces, ese es un tiempo para nosotros. Y yo sé que antes que la iglesia sea quitada de la tierra, que está muy próximo, hermano, definitivamente Dios traerá restitución, porque Dios sí va a hacer diferencia entre los que son y no lo son. Dios lo hizo allá en Egipto, hermano, hizo diferencia entre los egipcios y los israelitas. El Señor en todo el relato bíblico vemos cómo Él ha hecho diferencia entre los que son y no son, entre los que le sirven y no le sirven, entre los que le aman y no le aman, entre los hermanos. Dios hace diferencia. Entonces, ahora tenemos que entender que viene el tiempo de la restitución, pero la cuarta generación, hermano, tenemos que entender que la restitución a la cuarta generación es que nos va a devolver los años de la generación 1, 2, 3 y 4 con nosotros, aún los años que ya nosotros pudimos haber perdido. Dios los va a devolver y todas las bendiciones que estaban contenidas en esos años de la generación 1, en esos años de la generación 2, en esos años de la generación 3, 4, hermano, Dios nos los va a reintegrar a nosotros. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios ha caído sobre nuestra vida. Ahora, entonces fíjese que, hermano, yo le puse a este tema la restitución de la cuarta generación. Y creo que lo anterior que he explicado en este momento, en algún momento también lo habíamos abordado. Pero ahora, hermano, quiero hacer una ampliación de eso. ¿Para quién es la restitución de la cuarta generación? Porque viendo en la palabra del Señor, hermano, me doy cuenta que aunque Dios visita o castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, Dios también, según el libro de Joel, va a restituir esos años, va a restituir esas generaciones. Es decir, que el plan de Dios es restituir definitivamente esto. Pero, hermano, ¿a quiénes les va a restituir? A la cuarta generación. Yo, sí, a todos. Pero veamos quién es la cuarta generación según la Biblia. Según la Biblia. Entonces, mire, por ejemplo, Génesis capítulo 15, versículo 16. Dios le está hablando a Abraham. Y le está diciendo aquí, y en la cuarta generación, ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Entonces, Dios le estaba hablando a Abraham y le está diciendo, tu descendencia van a ser esclavos en la tierra de Egipto, pero a la cuarta generación, ellos se van a librar de la esclavitud de los egipcios y entonces van a volver a la tierra de Canaán. Es decir, pero dice aquí, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Hermano, entonces cuando Israel regresara, porque Abraham habitó en Canaán,
Pero después, hermano, entonces los israelitas comandados por Jacob fueron llevados a Egipto en el tiempo de la escasez, en el tiempo del hambre, y allá empezaron a vivir. Estuvieron un tiempo mientras estuvo José vivo, estuvieron bien, pero después cuando José murió se levantó un faraón que no conocía a José ni supo lo que José había hecho, y entonces, hermano, los israelitas, que eran ya ese tiempo una cantidad innumerable, se habían multiplicado, hermano, exageradamente, y ahora, pero ya habían caído en esclavitud. Entonces, pero a la cuarta generación ¿de quién? ¿De Abraham? No, cuarta generación de Jacob. Entonces, Jacob fue la primera generación. Después, hermano, Isaac fue la segunda generación. Después, perdón, estoy mal. Jacob fue la primera generación. Después de Jacob vino, hermano, Leví, porque aquí era por la línea de Leví, la segunda generación. Después el papá de Moisés, y después la cuarta generación venía a ser aquí Moisés. Entonces quiere decir, hermano, que estos iban a llegar a la tierra prometida, a Canaán, iban a llegar en la cuarta generación de Jacob, porque el primero que cayó cautivo en Egipto fue Jacob. Entonces la cuarta generación después de Jacob en esa línea, hermano, era Moisés, pero estos iban a llegar para conquistar la tierra prometida. Entonces, mire, hermano, ¿quién es la cuarta generación? Aquellos que son conquistadores, aquellos que son libertadores, aquellos, hermano, que llegan a liberar al pueblo y los hacen conquistadores. Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo hoy, hermano, porque hay una restitución de esa cuarta generación. Definitivamente, Dios ya lo dijo en el libro de Joel, pero ahora tenemos que ver quién es esta generación. Entonces, hermano, lo que el Señor quiere es que nos convirtamos en libertadores para que de esa manera nosotros, hermano, podamos conquistar la tierra, porque Moisés, que es la cuarta generación, que fue la que llegó, hermano, a liberar a Egipto, al pueblo de Israel, y ahora el Señor los está llevando para que conquisten la tierra. Entonces, ¿quiénes son los que se van a apropiar de esa restitución de este tiempo? Aquellos que se atrevan a liberar a otros de, hermano, de la tierra de esclavitud, de la tierra de Egipto. Entonces estamos hablando de gente que va a tener que evangelizar, gente que va a tener que predicar la palabra. Este es el tiempo, hermano, donde el Señor nos está permitiendo que podamos ministrar una palabra de liberación a aquellos que han estado cautivos por años, gente, hermano, que ha estado sumergida en la esclavitud del pecado, en la esclavitud de los vicios, y que ahora el Señor levanta a un Moisés y le dice: ve, tú eres la cuarta generación, es necesario que tú te levantes, porque tú vas a tener que liberar al pueblo para que conquisten la tierra. Entonces el Señor le había hablado a Abraham de esa cuarta generación, pero esa cuarta generación venía a caer precisamente sobre Moisés. Entonces, hermano, no se trata, yo soy la cuarta generación, sí, amén, está bien, pero hermano, tenemos que ir un poquito más allá y entender que esa cuarta generación tiene que levantarse como gente de liberación, como gente que pueda proclamar el mensaje, como gente que quiera rescatar a otros de la esclavitud en la que han sido sumergidas. Dios está levantando esa cuarta generación en este tiempo. Dios está queriendo que esa cuarta generación venga ahora y se levante de nuevo, que ya no sea la misma generación de antes, que ya no sea, hermano, esperando que todo caiga del cielo. No, hermano, el Señor quiere que te levantes como una cuarta generación de libertadores, porque de esos, cuando tú vayas a liberar a aquellos, los vas a introducir a la tierra y se van a volver conquistadores. Ellos son los que van a heredar la tierra, para ellos es, pero es necesario que alguien se levante para liberarlos. Hermano, es tiempo de proclamar el evangelio, es tiempo de testificar de Cristo, es tiempo de decir lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Mire, Moisés fue liberado, porque ¿quiénes son los que van a liberar a otros? Los que fueron liberados del mundo. Moisés fue liberado de Egipto, hermano, después Dios lo llevó al desierto a prepararlo y luego lo devuelve, hermano, para que fuera a liberar a aquellos que se habían quedado esclavos. Entonces, ¿cuánta gente, hermano, conociste cuando tú no eras cristiano? ¿Cuánta gente has conocido en tu trabajo, hermano, en todas las tareas que desarrollas? Has conocido a muchos y ellos se quedaron, tú saliste de allá del mundo
y gloria a Dios por eso, qué bendición. Pero ahora tienes que regresar, hermano, por supuesto, preparado por el Señor y proclamarles que Cristo vive, que hay un libertador y que Él quiere sacarlos de esa esclavitud. ¿Por qué? Porque hay una tierra que conquistar, hay una tierra para ellos y esa es parte de la herencia que Dios ha dado, hermano. Esa es parte de la bendición que Dios tiene preparada para aquellos que se convierten en la cuarta generación. Este es el momento cuando Dios está queriendo sacar a muchos, hermanos, de Egipto, porque el avivamiento que estamos esperando es un avivamiento de salvación. Mucha gente va a venir al conocimiento del Señor. Claro, también muchos van a rechazar, pero este es el tiempo donde Dios va a hacer ese tipo de obra. Ok, sigamos adelante porque no me voy a quedar ahí, hermano, con esto. Mire, dice el segundo libro de Reyes, capítulo 10, versículo 30. Y el Señor dijo a Jehú: porque has hecho bien al hacerlo recto ante mis ojos, y has hecho a la casa de Acab conforme a lo que estaba en mi corazón, tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Mire qué tremendo, hermano. Aquí no se describe quién fue la descendencia de Jehú, hermano, en esa cuarta generación no se describe. Pero algo que nosotros tenemos que entender es que Jehú fue el hombre que mató a Jezabel. Y entonces, ¿quiénes son, hermano, esa cuarta generación? Pues aquellos que, mire, se atreven a pelear contra Jezabel. Hermano, el Señor dice, ahora ya no son libertadores para convertirlos en conquistadores, sino que ahora dice, tus hijos hasta la cuarta generación serán reyes. Y Dios dijo que nosotros éramos reyes y sacerdotes. Él nos hizo para Dios y su Padre, hermano, nos hizo reyes y sacerdotes, y como reyes nosotros tenemos que aprender, hermano, a batallar. Entonces, óigame, hermano, Jezabel es un espíritu terrible que está afectando hoy precisamente a los hijos de Dios. Es un espíritu de hechicería, es un espíritu, hermano, de matriarcado, es un espíritu de manipulación, es un espíritu de sexo, es un espíritu, hermano, y terrible, y que ahora este Jehú se confrontó, hermano, a Jezabel, y un día llegó este hombre, Jehú, llegó, hermano, y Jezabel asomó por una ventana. Llegó a Samaria y entonces Jezabel asomó por una ventana y entonces, hermano, cuando Jehú la vio, entonces dijo, ¿quiénes están por Jehová? Y aparecieron unos eunucos, dice la Biblia, 2 o 3 eunucos aparecieron, dice, y entonces dijeron, nosotros estamos por, empujen a esa maldita, y empujaron a Jezabel, la sacaron por una ventana, hermano. Mire qué tremendo es esto. Ahora, a mí me viene mucho a la mente, hermano, la idea, a ella la echaron fuera por una ventana. Y dice la Biblia, hermano, que cuando nosotros diezmamos, Dios abrirá las ventanas. Ahorita yo sé que ustedes van a decir, son ventanas de los cielos. Veamos el principio. Dios abrirá las ventanas. Entonces, cuando las ventanas están cerradas, es porque no se diezma. Y si no, hermano, están abiertas las ventanas, no se puede echar fuera a Jezabel de nuestra propia casa. Por eso es que uno de los principios es, hermano, abrir las ventanas con el diezmo. Y entonces Dios nos va a dar la autoridad para que echemos fuera de nuestras casas, hermano, por la ventana, ese espíritu jezabélico que pueda estar estorbando. Este es el tiempo, este es el momento cuando se tienen que levantar los Jehú, aquellos, hermanos, que han sido vacunados en contra del amor al dinero, hermano, que han sido vacunados en contra del aspecto sexual, porque los que mataron a Jezabel fueron eunucos, es decir, ellos no tenían problemas en el aspecto sexual, hermano, ellos fueron los que le empujaron, aunque la orden la dio Jehú, hermano, pero los eunucos le echaron fuera. Mire qué tremendo, porque entonces hoy es tiempo de pelear contra ese espíritu, pero no vamos a poder pelear contra ese espíritu, hermano, si nosotros realmente no estamos vacunados con este tipo de cosas. Entonces, hay una cuarta generación.
Sí, y Dios está obrando, hermano, en esa cuarta generación, y Dios va a restituir esa cuarta generación, pero esa cuarta generación tiene que ser de libertadores, tiene que ser una generación de libertadores para que después se conviertan en conquistadores, tiene que ser una generación de reyes, hermano, que venga a pelear, porque el rey es el que tiene autoridad para poder pelear, hermano, la unción que Dios le ha dado para poder pelear en contra del espíritu jezabélico. Aquí habría mucho que decir, pero yo no me quiero detener específicamente ahí. Mire, hermano, Job, ¿cuál es la cuarta generación entonces? Job capítulo 42, versículo 16. Después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Entonces, hermano, pero mire, nosotros nos damos cuenta, hermano, que Job fue un hombre restaurado. Fue un hombre restaurado. Y para poder restaurar se necesita primero haber sido restaurado. Entonces esto es más o menos como aquel hombre, hermano, cuando se restauró las murallas y las puertas de Jerusalén. Había un hombre que se llamaba Eliasib, y Eliasib significa al que Dios ha restaurado, y él estaba restaurando también, era uno de los restauradores en el tiempo de Nehemías. Entonces, hermano, yo aquí veo, porque tampoco dice quién fue la cuarta generación de Job, no lo establece la palabra, pero algo que sí yo me doy cuenta es que si Job fue restaurador, entonces quiere decir que los que van a ser la cuarta generación son aquellos que tienen la disposición de restaurar a otros. Por eso es que la Biblia dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurable con espíritu de mansedumbre. Entonces quiere decir, hermano, que para poder restaurar se necesita tener un espíritu de mansedumbre. De otra manera no vamos a poder restaurar. Entonces hay tanta gente que necesita hoy en día, hermano, de la ayuda de alguien que quiera restaurar. Se necesita, mire, hay gente, hermano, que un tiempo le sirvió al Señor, que un tiempo estuvo en el camino del Señor, que un tiempo, hermano, hasta predicaron, fueron músicos, y que ahora andan en el mundo. Pero ¿quién se levanta para restaurarlos? Tiene que haber un restaurador, y esa es la cuarta generación. Es gente que va, hermano, a dedicar su tiempo también, parte de su tiempo, a poder restaurar a otros, a decirle no. Por eso es que, mire, me llama mucho la atención ese salmo tan conocido y tan repetido, ese Salmo 122, donde dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y nosotros normalmente leemos ese salmo de corrido, pero cuando nosotros leemos algunas de las versiones más, por ejemplo, la Reina Valera del 2000 dice: yo me alegré con los que me dijeron, vayamos a la casa de Jehová. Ahora, ¿por qué dice así? Porque David en un tiempo abandonó la casa del Señor. David amaba la casa de Dios, y él lo repite: por cuanto tengo mi amor, doy de mi tesoro particular. Por cuanto tengo, mi amor en la casa del Señor, doy de mi tesoro particular. David dice muchas cosas, hermano, tremendas con relación a la casa del Señor. Yo me guardo para no llevar iniquidad a la casa del Señor. Prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo amo tu casa y la habitación donde se manifiesta tu gloria. Y David habla. Pero también en el Salmo 55 dice: hermano, porque no fue mi enemigo el que se levantó contra mí, sino fuiste tú, mi íntimo, mi familiar, mi amigo, mi consejero, dicen otras versiones, hermano, con quien juntos compartíamos los secretos en la casa de Dios. Es decir, lo traicionaron en la casa, de tal manera que David abandonó un tiempo la casa. Y ahora, volviendo al Salmo 122, David dice: yo me alegré que alguien me dijo, voy a parafrasearlo, volvamos a la casa de Jehová. Es decir, alguien lo fue a traer para volver a la casa, hermano. Y esos son los restauradores, esos son los Nehemías, los que miren el caso de Nehemías. Era copero del rey, hermano, y dejó su trabajo, pidió un permiso en su trabajo para ir a restaurar las murallas. Los restauradores dejan todo por ir a levantar a alguien más, dejan todo, hermano, para restaurar a aquellos que están caídos,
para restaurar a aquellos que se han detenido, para restaurar a aquellos que por tantos años. Así que en esta hora, yo también te quiero decir, es tiempo de que Dios va a restituir a la cuarta generación, pero esa cuarta generación también es una generación de restauradores. Dios anda buscando restauradores que quieran hacer su obra. Dios podría hacer su obra con ángeles, hermano, y Dios solo en el pensamiento podría dirigir a los ángeles para que hagan su obra. Sin embargo, nos está dando la oportunidad para que nosotros lo podamos hacer. Aleluya. Avancemos un poquitito más. Génesis capítulo 50, verso 24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero ciertamente os cuidará, ciertamente Dios os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Mire, José, hermano, era la cuarta generación, porque estaba Abraham, Isaac, Jacob, y luego venía José como la cuarta generación. Ahora, José, hermano, era un administrador, era un soñador. José era un profeta. José interpretaba sueños de parte del Señor. José tenía muchas cosas. Entonces, mire, hermano, ¿cuál es la cuarta generación? La cuarta generación son aquellos que también, hermano, administran, pero no solo recursos económicos. José administró recursos económicos, recursos humanos, administró, hermano, incluso los misterios de Dios en el principio de su ministerio. José, hermano, no supo en qué momento contar los sueños, pero después vamos viendo la madurez de José de tal manera que era llamado el Señor de los sueños. Es decir, hermano, que José también pudo administrar misterios de Dios, pudo saber en qué momento decir una cosa y en qué momento no decirla. Entonces esta cuarta generación a la cual el Señor va a restituir es una generación, hermano, que sabe administrar los recursos. Por eso Dios te lleva quizás a tu casa en este tiempo para que administres los recursos humanos que te ha dado con tus hijos y tu esposa, y para que administres los recursos económicos, porque nadie va a ser parte de la cuarta generación si no aprende a administrar los recursos que Dios le ha entregado. Recuérdese que la Biblia dice: el que es fiel en lo poco será puesto sobre lo mucho. Y eso es lo que Dios está buscando. Eso es lo que el Señor está queriendo, que nosotros aprendamos definitivamente a ser buenos administradores. Porque, hermano, es decir, en otras palabras, mayordomos. La misma escritura nos dice a nosotros, hermano, que hay un mayordomo en el capítulo 16 del libro de Lucas, a quien el Señor, su amo, su patrón, lo llamó y le dijo: ya no podrás seguir siendo mi mayordomo por cuanto no has estado administrando adecuadamente, hermano, y le quitaron la mayordomía. Entonces yo creo que este es el tiempo de la restitución de la cuarta generación, pero esa cuarta generación es una generación entonces también, hermano, de administradores. Sigamos adelante. Ya vamos a terminar en un momentito. Ruth capítulo 4 versículo 21. Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, Obed a Isaí, e Isaí engendró a David. Entonces, aquí, Booz, la primera generación, Obed, la segunda generación, Isaí, la tercera generación, y David, la cuarta generación. Y mire, hermano, aquí hay algo bien tremendo, porque David tiene tanto de lo que podamos hablar, ¿verdad? Pero una de las cosas que Dios anda buscando en esta generación es precisamente guerreros al estilo de David. Usted sabe que David, hermano, peleó contra osos y leones, peleó contra espíritus inmundos que venían a cumplir juicios de parte de Dios, peleó contra gigantes, peleó contra filisteos. Es decir, David fue un guerrero tremendo, hermano. De hecho, cuando
cuando David todavía no estaba con Saúl, nosotros nos damos cuenta, hermano, que andaban buscando quién pudiera liberar a Saúl de ese espíritu que lo venía a atormentar. Y entonces alguien dijo: yo conozco a un hijo de Isaí, de Belén, que es un hombre, es un hombre valeroso, que es un hombre fuerte, que es un guerrero. Y bueno, describe ahí tantas características, prudente en su hablar, y Dios está con él. Entonces, mire, hermano, hubo en la Biblia muchos guerreros. Guerreros como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Dice hermano, pero las otras versiones dicen poderoso cazador contra el Señor, porque Nimrod fue el constructor de la Torre de Babel, que quería de alguna manera conquistar las regiones celestiales, hermano, pero fuera de los parámetros. Quería tener acceso al cielo, pero no por medio de Cristo, sino por sus propios medios. Es decir, tremendos guerreros. Pero David fue un guerrero que siempre fue fiel. Hermano, esa fue la característica principal de David: guerrero pero fiel, guerrero pero fiel. Mire cuántas veces Saúl lo quiso matar, hermano, y David nunca se levantó contra él. Entonces Dios está buscando la restitución de la cuarta generación, pero para restituirlo está buscando guerreros, pero que sean fieles, gente, hermano, que no solo quiera pelear las batallas, sino que también sea fiel al Señor. ¿De qué sirve tener tantas batallas o victorias si al final no vamos a ser fieles con el Señor? Dios anda buscando gente fiel, guerreros pero fiel. Las victorias, si alimentan tu infidelidad, es porque siempre has sido infiel, y que, hermano, y que definitivamente esas victorias solo vinieron a alimentar una infidelidad en el corazón de las personas. Por eso es que nos damos cuenta que hay personas que cuando ya tienen cierta jerarquía, cierto nivel espiritual, cuando ya tienen reconocimiento, entonces se rebelan. Entonces quiere decir, la rebelión siempre estuvo ahí, la infidelidad siempre estuvo, pero esas victorias que obtuvo, hermano, vinieron a alimentar esa infidelidad. Ok, continuemos. Hebreos capítulo 7, versículo número 9. Y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Abraham, la primera generación; Isaac, la segunda generación; Jacob, la tercera generación; Leví, la cuarta generación. ¿Cuál es la cuarta generación que Dios va a restituir en este tiempo? Es una generación de sacerdotes, levitas sacerdotes. Hermano, los levitas eran los que servían en el tabernáculo de reunión. Es decir, hermano, el sacerdocio lo tenemos que empezar a ejercitar. Dios anda buscando gente que quiera, hermano, ejercer en este tiempo su sacerdocio, que quiera sacudir del polvo, hermano, a esa vestimenta, estoy hablando en el sentido espiritual, a esa vestimenta que tenía tal vez guardada y que no había desarrollado su sacerdocio, pero ahora el Señor lo está llamando. Por eso es que Dios nos lleva a la casa. ¿Para qué? Para que nos levantemos como sacerdotes en nuestra casa y ahí podamos ejercer, hermano, la enseñanza, la instrucción, la limpieza, la administración, tantas cosas que donde primeramente tenemos que ejercitarlo es en nuestros hogares. Entonces, esta cuarta generación que Dios dice que va a restituir es una generación que también es de sacerdotes, y sacerdote, hermano, era apartado para Dios. Los levitas, hermano, eran apartados para Dios. Primero, Dios había escogido a los primogénitos. Hermano, después Dios decidió que ya no iban a ser los primogénitos su propiedad, sino que iban a ser los levitas. Es decir, hermano, cuando nosotros hablamos de un levita, estamos hablando también de una primogenitura, y la primogenitura era ser pertenencia de Dios. Por eso cuando Esaú, hermano, renunció a la primogenitura, estaba renunciando a ser pertenencia de Dios, estaba renunciando a ser apartado para Dios. Entonces quiere decir que ser un sacerdote significa, hermano, que nosotros vamos a ser apartados de Dios. Por eso cuando alguien no le quiere servir al Señor, lo que está diciendo es: yo no quiero ser pertenencia de Dios, yo no quiero, yo estoy menospreciando la primogenitura que Dios me dio, y no se dan cuenta, hermano, que están renunciando a ser la cuarta generación, que es la generación que Dios va a restituir en este tiempo. Aleluya.
Quisiera quedarme en cada uno de estos, pero el tiempo me ha avanzado, hermano, pero era necesario dejar muy claro definitivamente. Con este versículo voy a terminar, Mateo capítulo 1, versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá, cuarta generación. 1, 2, 3, cuarta generación Judá. Y Judá tiene que ver con alabanza o adoración, ¿verdad? Entonces, por eso es que Dios dice que anda buscando adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ¿quiénes son esa cuarta generación que Dios va a restituir? ¿Cuál es? Es una generación de adoradores. Pero adoradores no estoy diciendo, hermano, cantores forzosamente. Perdóneme que lo diga de esta manera. Es decir, que la gente piensa que los adoradores son aquellos que cantan. No, los adoradores son aquellos que con su vida glorifican a Dios. Entonces, cuando expresan el fruto de labios, que es la adoración para Dios, definitivamente, hermano, eso penetra hasta los cielos, rompe los cielos y Dios derrama bendición abundante. Entonces, hermano, si nosotros vemos aquí en un resumen, esta es la cuarta generación que Dios ha prometido que Él va a restituir. Una generación de conquistadores, de libertadores, una generación de reyes, una generación de restauradores, una generación de administradores, una generación de guerreros fieles, una generación de sacerdotes y una generación de adoradores. Estas son las características de la cuarta generación que Dios va a restituir en este tiempo y que Dios los anda buscando, porque Él sí dijo: yo voy a restituir los años. Viene el tiempo, llegó el momento de la restitución de la cuarta generación, pero tenemos que tener las características de esta hermano, que están aquí descritas, porque ahí es donde Dios va a empezar la restitución. Esta restitución es para nosotros, es para nuestro tiempo, pero hay que llenar los requisitos. Si no llenamos los requisitos, jamás nos vamos a apropiar de esa bendición. Y Dios sí está interesado en restituir. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a orar. Yo quiero que usted pueda suplicarle a Dios, pedirle a Dios que Él lo tenga por digno para poder ser parte de la cuarta generación que va a ser restituida. Antes de orar por usted como iglesia, yo quiero orar por aquellos que quieren aceptar o reconciliarse con el Señor, porque sí quieren ser parte también de esta cuarta generación, pero quizás en este momento están alejados, están apartados, no han conocido a Dios o lo conocieron y se apartaron. Así que yo te quiero invitar a que hagas una oración conmigo para poder aceptar a Cristo o reconciliarte con Él. Déjame guiarte en esta oración. Señor Jesús, yo estoy delante de ti agradecido por tu misericordia, dándote gracias infinitamente porque me permites, Señor, poder acercarme a ti. Te pido que me perdones mis pecados, mis faltas, mis iniquidades, Señor, que me limpies con tu sangre de toda maldad, Señor, y que extiendas tu perdón sobre mí. Necesito, Señor, Dios mío, recibir el perdón tuyo. Por favor, ayúdame para que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Señor, yo estoy dispuesto a caminar contigo, estoy dispuesto, Señor, a dejarlo todo, Señor, por seguirte a ti. Señor, por favor, hoy permite que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Te lo suplico, Padre, si yo me aparté, hoy vuelvo a ti, a la comunión contigo, pero ayúdame a permanecerte fiel. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración con nosotros, por favor, envíanos un mensajito de texto al número de WhatsApp de la iglesia que aparece siempre en nuestras transmisiones, hermano, para poder estar orando por ti, para poder darte seguimiento. Que Dios te bendiga grandemente. Ahora vamos a hacer una oración por la iglesia para poder ministrar esta palabra, hermano. Y la oración que yo quisiera hacer es que tú le pidas: Señor, ayúdame a poder llenar estos requisitos. Yo quiero ser parte de esta cuarta generación. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti, suplicando tu misericordia, suplicando tu ayuda, suplicando tu bendición. Papaito, en el nombre de Jesús, por favor, guárdame, líbrame, ayúdame, enséñame tú, Señor,
para que yo pueda ir alcanzando esas estaturas que necesito. Señor, tu promesa, Señor, de restitución de los años que se comió la oruga con la primera generación, el saltón con la segunda generación, el revoltón con la tercera generación y la langosta con la cuarta generación, es decir, los años que yo perdí, Señor, todo ese tiempo tú prometiste restaurarlo juntamente con las bendiciones que estaban contempladas en ese tiempo para mí. Hoy yo te pido, ayúdame, Señor, para alcanzar esa estatura de convertirme en la cuarta generación. Yo quiero convertirme en la cuarta generación. Ayúdame a hacerlo. Por favor, permíteme alcanzarlo. Padre, ten misericordia de mi vida. Yo no soy quizás, Señor, un adorador, pero necesito. Yo sé que en ti lo puedo lograr. Yo no soy, Señor, tal vez no he estado ejerciendo mi sacerdocio, pero hoy te pido que me ayudes. Señor, permíteme ser un guerrero, un administrador, un restaurador. Señor, un rey para ejercer autoridad y pelear con quien tenga que pelear. Y Dios mío, también permite que yo sea un libertador para poder llevar a la conquista a aquellos que necesitan. Padre, en el nombre de Jesús, yo te lo pido. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Que Dios te guarde y que te conviertas en esa cuarta generación a la cual Dios está buscando para poder restituirla. Bendiciones. Hasta nuestro próximo programa. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.